La relatividad especial es, sin lugar a dudas, uno de los peldaños conceptuales más fascinantes para comprender la física moderna. Sus principios o axiomas tienen que ver con la aplicación universal de la ley de la física, y aquel en el que nos vamos a enfocar es el de la velocidad de la luz como un límite infranqueable en el universo. Pero, ¿cómo las matemáticas que preceden estos principios de Einstein ya nos van diciendo que de hecho las fórmulas que tanto nos habían ayudado parece que tienen limitaciones? Prepárate porque en este video vamos a ver las bases de la relatividad y daremos de una vez por todas una expresión más general de la tan famosa equivalencia masa energía de Einstein. Comencemos con la relatividad de Galileo, y para ello consideremos dos sistemas de referencia inerciales, O y O'. El sistema coordenado del observador primado se desplaza en la dirección de X con una velocidad constante. También tengamos en cuenta un punto a partir del cual vamos a describir su posición de acuerdo a los dos sistemas, el punto P. Tenemos un vector que parte del origen del sistema O' y va hasta el punto P, lo llamaremos R'. También tenemos otro vector, R, que parte del origen de coordenadas del sistema hasta el mismo punto, del sistema O hasta el punto P. Entonces, noten que el vector que une a los dos orígenes, O', es de hecho igual a un desplazamiento, una distancia y por ende igual a la velocidad de desplazamiento de O' por t. Adicionando los dos vectores O' y R', obtenemos por la regla del paralelogramo el vector R, cuyo punto de llegada es el punto P. De igual manera, si sumamos al vector R el vector O', pero con el sentido contrario, es decir, el vector opuesto, obtenemos el vector R' por la regla del paralelogramo, es decir, que llega también hasta el mismo punto P. Entonces deducimos que las coordenadas del sistema primado son iguales a las del sistema no primado menos vt. Tengamos en cuenta que estamos trabajando únicamente en la dirección de X. En este caso el tiempo de ambos observadores es el mismo. Sabemos que la derivada del desplazamiento respecto al tiempo es igual a la velocidad, y puesto que x' es igual a x menos vt, la derivada de x' respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de x respecto al tiempo menos v, puesto que la variable en cuestión respecto a la que estamos derivando es t, por lo que me queda v o el coeficiente que la acompaña. Y también y', como va a ser igual a y, la derivada de y respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de y' respecto al tiempo, y también la derivada de z' va a ser igual a la derivada de z respecto al tiempo. Y por lo tanto, la derivada de x' respecto al tiempo va a ser igual a vx', y eso va a ser igual a vx, es decir, la derivada de x respecto al tiempo, es decir, la velocidad respecto a x menos v, puesto que sabemos que tenemos una constante que acompaña a la derivada de una función. Es decir, que tenemos v por la derivada de x respecto al tiempo en este caso. Entonces, seguimos. Habíamos partido también del hecho de que teníamos una constante por la derivada de una función, entonces sacamos la constante y tenemos, por ejemplo, v por la derivada de x respecto al tiempo. Y justamente a eso vamos a llegar. ¿Por qué? Porque también tenemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad, justamente al cambio de la velocidad, un delta x. En este caso es un cambio infinitesimal de la velocidad respecto al tiempo. O sea que tenemos que la aceleración va a ser un dv respecto a un dt. Entonces en este caso vamos a tener que la derivada de vx' respecto al tiempo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la derivada de vx respecto al tiempo menos 0. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos la derivada de una constante, lo cual me va a dar 0, por lo que tenemos que la derivada de vx' respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de vx respecto al tiempo. Y esto marca un hecho fundamental en la física. Esta comparación, esta igualdad de constantes es primordial, porque me dicen que la aceleración, al menos en este cuadro, en este marco de sistemas de referencias inerciales, va a ser la misma. O sea que ax' va a ser igual a ax. Entonces, recapitulando, lo que sabemos es que del observador O a O', x' va a ser igual a x menos vt, y también tenemos una igualdad de las otras coordenadas espaciales. Y a su vez el tiempo, t' va a ser igual a t, en los dos casos. Y del observador O', tenemos que x va a ser igual a x' más vt', y a su vez de las otras coordenadas. Es decir, de y igual a y', z igual a z' y t igual a t'.
Y entonces ahora vamos a introducir unos cuantos factores que nos van a ayudar para posteriormente simplificar los cálculos. Vamos a considerar que x' va a ser igual a ax menos bt de o a o', y que x va a ser igual a ax' más bt' de o'. Entonces en este caso lo que podemos hacer es factorizar esta expresión por a, de manera que introducimos un factor de menos b sobre a acompañándote, de modo que podemos decir que x' va a ser igual a por x menos b sobre a por a, es decir, a por su inverso multiplicativo me queda menos bt, y de igual manera tenemos que x va a ser igual a ¿qué? A ax' más b sobre a por t'. Para que las igualdades anteriores tengan sentido, a tiene que ser igual a 1, b sobre a tiene que ser igual a v, y por lo tanto b tiene que ser igual a por b, con lo que podemos deducir lo siguiente, que x' va a ser igual a por x menos vt, puesto que a vale 1, y x va a ser igual a por x' más vt'. Y entonces consideremos un rayo de luz que se mueve a una velocidad c, en una única dirección, en un único sentido también. Entonces, para el observador O, x va a ser igual a ct, y para O', x' va a ser igual a ct'. Entonces, hemos encontrado que x' es igual a por x menos vt, x igual a por x' más vt', y podemos sustituir por las expresiones que acabamos de encontrar, con lo cual tenemos que, como x' es igual a ct', entonces tenemos que ct' va a ser igual a por ct menos vt, y ct va a ser igual a por ct', es decir, x' más vt', con lo que nos queda lo siguiente, que ct' va a ser igual a por t por c menos b. En este caso tenemos justamente una factorización que va a ser de t por c menos b, es decir que el t que está justamente como factor común lo sacamos, y al final tenemos justamente que también ct va a ser igual a por t' c más b. Ahora lo que podemos hacer es despejar t de la primera ecuación, con lo que obtenemos que t' va a ser igual a por t por c menos b entre c, puesto que lo hemos pasado a dividir. Y entonces eso lo podemos introducir también en la segunda ecuación, con lo que nos queda lo siguiente, que ct va a ser igual a por t', pero en este caso t' es igual a por t por c menos b entre c, con lo cual nos quedaría a cuadrado, en este caso, por t por c menos b, y en este caso por c más b entre c. Y si se dan cuenta, tenemos un elemento muy particular y que nos recuerda una propiedad, una identidad. Es decir, que tenemos c menos b por c más b. Tenemos aquí una nueva expresión para ct. A cuadrado t, c menos b, c más b entre c. Con lo cual nos queda que c menos b, c más b va a ser igual a ¿qué? A c cuadrado menos b cuadrado. Así que nos queda lo siguiente, que c cuadrado, porque el c que tenemos abajo en el denominador lo pasamos a multiplicar, y nos queda que c cuadrado es igual a cuadrado por c cuadrado menos b cuadrado, y al final podemos despejar el a dividiendo de ambos lados por c cuadrado menos b cuadrado. Al hacerlo nos queda que a cuadrado es igual a c cuadrado entre c cuadrado menos b cuadrado, y podemos dividir tanto el numerador como el denominador por c cuadrado, con lo que nos queda 1 entre 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, por lo que a solito va a ser 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Tomando b sobre c igual a beta, nos queda que a va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado. De hecho, en relatividad, este factor a, este coeficiente que venía acompañando nuestras ecuaciones, es muy importante y se conoce como el factor de Lorentz o gamma. Y más adelante estudiaremos sus implicaciones. Pero de O a O' tenemos que x' es igual a gamma por x menos vt, de O' o x va a ser igual a gamma por x' más vt', y t' va a ser entonces igual a gamma
por t por c menos b entre c. Y podemos separar esta expresión que tenemos. Entonces, separando esta expresión, ¿qué nos queda? Que t' es igual a gamma por t por c menos b entre c, o sea, 1 menos b entre c. Después esto nos va a quedar también como gamma por t, lo que teníamos antes, menos gamma por vt sobre c, que ya está factorizado el t menos b por t sobre c, donde t es igual a x sobre c, o sea que t' va a ser igual a gamma por t menos v por x entre c cuadrado de o', y t va a ser igual a gamma por t' más v por x' entre c cuadrado de o' a o. Entonces, ahora sí, vamos con las transformaciones de velocidad, justo a lo que queríamos llegar. Y entonces partimos del hecho de que vx' va a ser igual a un cambio en x' sobre un cambio en t'. Va a ser igual a delta x' sobre delta t'. Justamente también habíamos encontrado al inicio, mediante las transformaciones galileanas, que estábamos ante una derivada. En este caso consideremos una variación. En el primer caso, en el numerador tenemos gamma por delta x menos v delta t, y en el denominador tendremos gamma por delta t menos v delta x sobre c cuadrado. Y ahora lo que podemos hacer es dividir tanto el numerador como el denominador por delta t, con lo que nos queda lo siguiente. Primero, los gammas se van a cancelar. Después, si tenemos delta x sobre delta t, tenemos un vx, por lo que empezamos con un vx, y un menos v delta t sobre delta t va a ser menos v, por lo que tenemos vx menos v. Después en el denominador tenemos un delta t sobre delta t, un 1 menos v por delta x sobre delta t, el mismo vx sobre c cuadrado. Y esta es nuestra expresión mediante las transformaciones de Lorentz para la velocidad, una corrección de las transformaciones galileanas, una generalización, un paso más allá. Entonces, ahora de o', ¿cómo sería? Sería lo mismo, tenemos que vx es un cambio de x entre un cambio de t, y podemos dividir tanto el numerador como el denominador por delta t', con lo que nos queda que vx es igual a vx' más v sobre 1 más v por vx' sobre c cuadrado. Y véase que si tenemos que la velocidad es muy pequeña en comparación a la velocidad de la luz, regresamos a las transformaciones galileanas. Es decir, que hemos encontrado también un vínculo entre las transformaciones de Lorentz y las transformaciones que teníamos antes, las galileanas. Recordemos que las transformaciones de Galileo nos han dado como resultado que vx va a ser igual a vx' más v. Estamos ante una adición de velocidades y por lo tanto, en este contexto de relatividad podríamos considerar que si tenemos un haz de luz cuya velocidad adicionamos a otro haz de luz, nos daría c más c igual a 2c. O sea que estaríamos superando la velocidad de la luz, este límite infranqueable, desafiando a Einstein y su principio de relatividad. Pero vamos a darle un sentido a este principio. Vamos a ver cómo las matemáticas conspiran para que este principio pueda cumplirse. Vx hemos visto que es igual a vx' más v sobre 1 más v por vx' sobre c cuadrado. Y por lo tanto, si ambas velocidades son iguales a c, vx va a ser igual a c más c vx' más v sobre 1 más c cuadrado sobre c cuadrado v por vx'. Aquí tenemos c cuadrado entre c cuadrado me da 1. Tenemos entonces 2c entre 2 y por lo tanto terminamos con vx' que va a ser igual a vx a fin de cuentas igual a c. Para ir más allá, entonces podemos considerar a gamma, ya sabemos, como 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, y sabemos que a velocidades próximas de la velocidad de la luz se forma una asíntota vertical, es decir que estamos justamente entre un límite infranqueable en el universo, y podemos definir también a gamma como la energía de una partícula en movimiento sobre la energía de la partícula en reposo, por lo que la energía de la partícula en movimiento va a ser igual a gamma por la energía de la partícula en reposo, o mc cuadrado. O sea que E va a ser igual a gamma por mc cuadrado, o 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado por mc cuadrado. Y ese m por gamma es nuestra masa relativista. Entonces, E cuadrado va a ser igual a m cuadrado c cuarta sobre 1 menos b sobre c al cuadrado. Lo que he hecho es elevar ambos términos al cuadrado. Y entonces E cuadrado va a ser igual a m cuadrado c cuarta, que lo he factorizado, lo voy a multiplicar por 1
sobre 1 menos b sobre c al cuadrado, y también por un término que he puesto en rojo, que va a ser menos v sobre c al cuadrado más v sobre c al cuadrado, que es al final 0, por lo que puedo introducirlo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que m cuadrado c cuarta, que está factorizado por 1 más vc cuadrado sobre 1 menos b sobre c al cuadrado, porque al fin de cuentas el 1 menos b sobre c al cuadrado sobre 1 menos b sobre c al cuadrado es igual a 1, por lo que al final me queda que e cuadrado es igual a m cuadrado c cuarta más, que desarrollando esta expresión, más v sobre c al cuadrado por gamma al cuadrado, porque tenemos 1 sobre 1 menos b sobre c al cuadrado, hemos elevado el factor gamma, por m cuadrado c cuarta. En esta expresión de la energía que hemos obtenido, e cuadrado siendo igual a m cuadrado c cuarta más m cuadrado b cuadrado gamma cuadrado c cuadrado, esos términos en naranja no son más que el momento al cuadrado, por lo que podríamos simplificar aún más esta ecuación y escribir que e cuadrado es igual a m cuadrado c cuarta más p cuadrado c cuadrado. Y de esta forma acabamos. Las matemáticas nos han ayudado a expandir y generalizar la teoría de la relatividad galileana, sentando las bases para la relatividad especial.